RTVC Noticias, emisión central. La imagen del día ocurrió hoy en la Plaza de Bolívar. Este fue el panorama al cierre de las marchas de la oposición contra el gobierno. Los manifestantes piden que no se tramiten las reformas anunciadas por el Ejecutivo. En Bogotá el recorrido fue desde el Parque Nacional. También hubo nutridas marchas en Medellín y en Cali. Según la policía, cerca de 48.000 personas estuvieron participando de esta jornada. En unos minutos, reporte desde Bogotá y con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Por lo pronto, más titulares en RTVC Noticias. Bienvenidos. Tragedia en Panamá. Al menos 39 muertos y más de 20 heridos en accidente de un bus que transportaba migrantes desde la frontera con Colombia. El bus salió del Darién y tenía como destino final Estados Unidos. En RTVC Noticias hemos registrado el drama humanitario y preparamos un informe en contexto. Reforma a la salud. Algunas EPS, congresistas y expertos analizaron la propuesta en un foro académico. Inquietudes sobre el futuro de las EPS y la transición a los nuevos centros de atención. No para la controversia por el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. Algunos piden que no sea de ley ordinaria, sino estatutaria. Atención, el gobierno anuncia que en pocas semanas inicia el proceso de reforma agraria. Lista la primera compra de predios que no sería solo a Fedegan. En entrevista con RTVC Noticias, la ministra Cecilia López anunció que pocos procesos de asignación a campesinos serán gratis. Dijo que será buen negocio venderle tierras al gobierno. De democracia en el sentido real y no de socialismo. Lo dijo muy claro. Esta fue la reacción de la ministra tras el discurso del presidente Petro en Plaza Pública. Habló del debate en el gabinete en las definiciones de la reforma a la salud. Desde los diálogos en México, el ELN exige la localización y entrega de los restos de su líder fundador, el padre Camilo Torres. Por primera vez en Colombia se hace una audiencia en el metaverso. Fue en una demanda contra el Ministerio de Defensa y la policía en Magdalena. Noticias de las regiones. En Ciudad Bolívar, Antioquia, fueron hallados 3 cuerpos. Es la segunda masacre este año en la zona. Colados hasta con puertas anticolados. RTVC Noticias comprobó que los dispositivos recién instalados por el distrito no sirven. El DANE reveló que la economía colombiana creció 7,5% en el 2022 con respecto al año anterior. La industria, el comercio y el sector de entretenimiento jalonaron la cifra. Noticias del mundo. Turquía y Siria viven lo peor de la tragedia. UNICEF dice que más de 7 millones de niños resultaron afectados y muchos de ellos quedaron huérfanos. Y en deportes, goles de la Champions League y otros partidos disputados en el mundo. Atentos a esta información de servicio. Gobierno entregará hasta 500.000 pesos mensuales a hogares en situación de pobreza extrema. En oportunidades les contamos dónde hay becas para estudiar diplomados en el exterior. Y en cultura está de vuelta Cantar con la boca llena. Hoy hablamos de tango y de comida argentina. Muy buenas noches. Una dolorosa tragedia ocurrió en la ruta migrante que viajaba desde la frontera con Colombia hacia Panamá. El bus en el que viajaban chocó contra otro y rodó a un abismo. El hecho dejó 39 personas muertas y al menos 20 heridas. Esta situación, Mateo y televidentes, hace parte de la crisis humanitaria que viven cientos de migrantes que desde el tapón del Darién buscan el sueño americano y contra toda adversidad intentan llegar a los Estados Unidos. Este es el reporte que nos envía Ángel Sierra Ayarza de nuestro canal aliado CERTV Panamá. Sí, muchas gracias. El accidente se da a eso de las 4 de la mañana en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. Hasta el momento la cifra oficial habla de 39 muertos entre hombres, mujeres y niños y más de 20 heridos, algunos en estado crítico. El hecho se da en un área montañosa cercana a un albergue que fue dispuesto para estos migrantes, en su mayoría del área de Sudamérica, también de Cuba y de Haití. Las embajadas que están apostadas en Panamá han sido informadas acerca del mismo y por ahora se desconoce las causas del accidente y han sido suspendidas temporalmente estas caravanas de buses que van desde la frontera colombo-panameña hacia el norte de América. Por eso se está todavía planteando las razones de este accidente que, insistimos, por ahora algunos de estos heridos van a recibir una atención médica especial debido a la fuerte de sus lesiones, ya que el bus cayó aproximadamente unos 20 metros de altura en un área que también sufre de neblinas permanentes
permanentes en esta época del verano. Por eso se está informando aún más acerca del pronóstico de nuevas cifras fatales en medio de una tragedia, la más grande en la historia vial de la República de Panamá. Un informe de Ángel Sierra Yarza de CERTV Noticias para este canal RTVC Noticias Colombia. Ustedes. Como nos lo describe nuestro corresponsal, se trata de una tragedia sin precedentes que truncó los sueños de más de 39 migrantes. Las imágenes son impresionantes y el desconsuelo mayor para las familias de las víctimas. Más de 10 niños tienen pronóstico reservado. Hacia las 4 de la mañana los equipos de emergencia se activaron. 66 personas, todos provenientes del Darién, cayeron a un abismo luego de chocar con otro bus. Entre las latas retorcidas quedaron atrapados los sueños de al menos 39 migrantes, quienes habían recorrido aproximadamente 400 kilómetros para llegar hasta el albergue ubicado en Chiriquí, cerca a la frontera con Costa Rica. El señor que iba manejando, el conductor, se pasó la entrada del albergue y que al dar la vuelta tuvo este accidente, cuyas causas están en investigación. Los migrantes tenían previsto llegar a Estados Unidos. Entre los heridos hay al menos 10 menores de edad, de los cuales uno está en cuidados intensivos. Se dio la labor de la extracción de las personas que estaban heridas en las diferentes áreas, porque muchas personas cayeron fuera del bus. En este momento, pues todos los equipos, incluyendo personal de psicología, el personal médico y también laboratorio y farmacia están activos. Según el gobierno panameño, al menos 60 migrantes murieron en 2022 cruzando esta ruta. El accidente ocurrió después de que los migrantes lograran cruzar la peligrosa selva del Darién, uno de los tramos más mortales del mundo para los extranjeros, en donde decenas de ellos mueren. El tapón del Darién es una frontera natural de 266 kilómetros entre Colombia y Panamá. Los migrantes que se arriesgan a cruzarla les toma al menos 10 días a pie y se enfrentan a los peligros propios de un entorno salvaje, como animales, ríos crecidos y barrancos, pero también al crimen organizado. Las autoridades han registrado robos, asesinatos, violaciones de mujeres, desapariciones, trata y explotación sexual de niños y niñas. Hasta cuerpos mutilados han encontrado. Así lo hemos documentado en RTVC Noticias. Atraco, violación de las mujeres, de los niños mayores y hasta matarlos. ¿Ustedes están preparados para eso? Con Dios, yo preparo para ir y voy a llegar. Tierras fronterizas que dicen ser de nadie, porque no hay presencia de la fuerza pública de ninguna de las dos naciones. Pero es la situación que vive cada uno de los extranjeros en sus países lo que los impulsa a soñar con un futuro distinto en Norteamérica, aunque les cueste la vida. Un grupo que tiene 23 personas va a tener como 5 muertos, 5 que va a morir en ese camino. Hay maridos que abandonaron su mujer allá. Hay familias que dejan a su bebé en ese camino. El año pasado lograron atravesar la selva 248.284 migrantes que viajan hacia Estados Unidos. Y es que pese al riesgo, cada vez son más los que se atreven a cruzarla. Este año han pasado más de 31.600 migrantes, la misma cantidad que en 5 meses del 2022. Solo en enero cruzaron con vida 24.634 personas, 5 veces más que el mismo mes del año pasado. El canciller Álvaro Leiva se reunió con autoridades de Panamá y Estados Unidos para fortalecer la cooperación en temas de seguridad fronteriza y también de protección de los derechos humanos de las personas migrantes en el Darién. El encuentro fue en Apartadó, Antioquia, para buscar soluciones a la crisis humanitaria y migratoria en el tapón del Darién. Iniciar diálogos entre autoridades migratorias en términos de puestos formales de control entre Panamá y Colombia. Pidió establecer un mayor control migratorio entre los dos países. Aumentar operaciones binacionales, dialogar con los países de origen de los migrantes y fortalecer los intercambios de información judicial. Además, el canciller solicitó unir esfuerzos para garantizar los derechos de los migrantes. Desarrollar un sistema de coordinación e intercambio de información en seguridad y asuntos humanitarios de los flujos migratorios. Los dos países también estudian la posibilidad de instalar un radar marítimo en la zona del Darién.
La oposición se tomó algunas calles de Bogotá y se concentraron en la Plaza de Bolívar para protestar en contra de las reformas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Poco a poco los convocados a la marcha que denominaron 15F se fueron concentrando en la Plaza de Bolívar. La salud, las reformas de Petro y su política, no estoy de acuerdo con él. La reforma a la salud no estoy de acuerdo. Colombia no está preparada para ese gran cambio que él quiere a la salud. Encontramos a 300 indígenas protegiendo el Congreso de la República. Las escaleras de la catedral fueron utilizadas por los manifestantes. Posteriormente, el centro de la plaza y hasta la estatua de Simón Bolívar. Las políticas a las personas que ha nombrado en sus gabinetes de los ministerios no son idóneas. La marcha en Bogotá contó con la presencia de más de 1000 policías y 300 gestores de convivencia del distrito. Otras ciudades del país también marcharon en oposición al gobierno. Autoridades reportaron que las manifestaciones se desarrollaron con tranquilidad y sin alteraciones al orden público. Más información con los periodistas de Radio Nacional. La marcha de la oposición en Cali transcurrió de manera tranquila. Salieron desde el Parque de las Banderas hacia la plazoleta Jairo Varela en el centro de la ciudad. No hubo problemas de orden público, sí algunos inconvenientes en materia de movilidad por el bloqueo de vías, pero las autoridades actuaron rápidamente. El puesto de mando unificado estará activo hasta mañana para monitorear el comportamiento de los ciudadanos, que han dicho las autoridades ha sido bueno en estas manifestaciones. En Bucaramanga, a eso de las 2 de la tarde, concluyó la marcha de quienes se muestran en contra de las reformas y el actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Empezó desde el mediodía sobre la Puerta del Sol, caminaron por la carrera 27 y luego bajaron a través de la calle 36 para llegar aquí a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, que a esta hora de la tarde-noche ya está totalmente vacía. En Neiva, cerca de 200 personas recorrieron desde el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera hasta el Parque Santander, donde finalizó la marcha. Los manifestantes, entre quienes hubo empresarios, la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía y voceros del Partido Centro Democrático, lanzaron arengas contra las políticas del gobierno nacional y convocaron además a sumar más voces a su protesta. En Medellín, al menos 20.000 personas participaron en la jornada de protestas de hoy. Algunos manifestantes ingresaron de manera violenta al centro administrativo La Alpujarra, de donde fueron evacuados por la fuerza pública. Algunos colaboradores de la Personería de Medellín y reporteros de medios de comunicación independientes fueron agredidos física y verbalmente. Crece la controversia por la reforma a la salud radicada por el gobierno ante el Congreso. La propuesta ha generado división entre diferentes sectores. Julie Pulgarín, muy buenas noches. Usted tiene información. Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. A propósito de esta coyuntura, hoy se llevó a cabo un foro en la Universidad Javeriana en el que participaron diferentes sectores políticos, gremios como el de la CPS y por supuesto la ciudadanía. Uno de los temas que sigue siendo controversial es el futuro de la CPS. La eliminación de la CPS sigue siendo uno de los principales puntos de discusión entre muchos sectores, pues aunque en días anteriores el gobierno había señalado que no iban a ser eliminadas, la incertidumbre persiste. Nos preocupa la desaparición de la CPS porque eso es lo que va a suceder con lo que dice el articulado. Se nos colocan acciones que no son las propias de lo que hemos realizado hasta el día de hoy. El artículo 149 de la reforma plantea que el Ministerio de Salud adelantará progresivamente un proceso de territorialización de la CPS y establece 7 reglas puntuales para su funcionamiento. Una reforma que venimos esperando desde hace mucho tiempo es el desarrollo de la ley estatutaria de salud que fue sancionada en el año 2015, que debía entrar en vigencia desde el año 2017, que llevamos 6 años y todavía no se ha materializado. La administración de recursos es otro punto de amplia discusión, pues la ADRES manejaría millonarios recursos que serían administrados por alcaldías y gobernaciones. Yo sí veo venir con una alta probabilidad una pugna política entre alcaldes, gobernadores, caciques, políticos locales, congresistas, en un pulso permanente con el gobierno nacional, cada que haya nuevo gobierno nacional, para imponer el gerente regional de la ADRES. A 2 días de presentado el proyecto, los asistentes al foro argumentaron que son malas preguntas sin respuesta que necesitan ser discutidas y analizadas.
Y el gobierno incluyó mediante decreto la reforma a la salud para que pueda ser discutida en sesiones extra en el Congreso de la República. De otro lado, 25 congresistas radicaron una carta ante los presidentes de Cámara y Senado con el fin de que el proyecto se tramite por ley estatutaria para garantizar su discusión sin apresuramientos. Varios legisladores consideran que la iniciativa toca aspectos trascendentales del derecho fundamental a la salud. Se discute en sesiones ordinarias, con tranquilidad, sin este apresuramiento. En segundo lugar, que los temas que tocan la esencia del derecho a la salud exigen una mayoría especial. Porque es la oportunidad para que los ciudadanos, los pacientes, los médicos, las enfermeras tengan la posibilidad de opinar. Pero el problema es que si no se tramita de forma acertada, pues lo que va a pasar es que se va a caer la reforma a la salud, como ya pasó con el Código Electoral, que intentó tramitarse en sesiones extraordinarias. Por su parte, el presidente de la Cámara y del Senado defendieron la idea del gobierno de que el proyecto solo propenderá por la reorganización del sistema. Como autor de la ley estatutaria en salud, considero que esta reforma desarrolla la ley y por tanto es ordinaria. No solamente salud en extra, sino también adición presupuestal, que esperamos de aquí al viernes también sea radicada, y posiblemente la ley de sometimiento que se radicaría la próxima semana. El gobierno ya incluyó la reforma a la salud en sesiones extras para que pueda iniciar su discusión y mensaje de urgencia para el trámite de la reforma carcelaria. La ministra de Agricultura, Cecilia López, quizá una de las más experimentadas en el gabinete del presidente Gustavo Petro, analizó el paquete de reformas que anuncia el gobierno. Dice que su papel en varios gobiernos y carteras, como de salud, le dan una opinión calificada. Se refirió al discurso del presidente de la República en plaza pública y aseguró que no se puede entender como un mensaje de socialismo. Nuestro director, Jairo Patiño, habló con ella. Ayer la vimos en la plaza escuchando al presidente, como otras cientos y miles de personas más. ¿Ustedes cómo están viviendo desde el gabinete eso? ¿Están, digamos, los presupuestos asegurados para todo el paquete, incluidos los de su cartera? ¿O cómo está un poco el parte para contarle a la gente en ese sentido? En términos de presupuesto yo no me puedo quejar. El presidente le ha dado una importancia gigantesca a la tierra y a la compra de tierra. Ahí mi gran reto es ejecutar. Digamos, yo ahí en presupuesto mi preocupación es ejecución. Mi problema es ejecutar. De resto, sobre las reformas, pues usted sabe, hemos hecho lo que toca. Yo creo que las reformas, y esto es un tema importante, las reformas no son de personas, son del gobierno. Y por eso, si nos necesitaban, como nos necesitaron en salud y nos pidieron apoyo, lo hicimos. Entonces, yo como creo que todo el gabinete, si uno puede aportar, pues aporta. ¿Usted le tocó prender alguna alarma en esas? Usted que es de las más veteranas y versadas en otros gobiernos, además en ese gabinete, ¿le tocó prender alguna alarma o qué se puede contar un poco de esas previas? Mire, yo he estado en 6 gobiernos y en distintas carteras, salud, planeación, medio ambiente, agricultura, lo que usted quiera, en distintos niveles, desde niveles muy bajos hasta ministros. Entonces me parece que yo sí puedo aportar, mi experiencia del Seguro Social la planteé. Entonces me pidieron que aportara y yo hice lo que pude. Ya es cuestión del Congreso. Por su lado, chulo para la reforma a la salud y demás. Yo tengo que dedicarme a lo mío. Ya, mejor dicho, ya noches enteras, sueño, todo, energías. Ya hicimos lo que pudimos. Ya es el Congreso el que tiene. ¿Qué tal el discurso de ayer del presidente? ¿Cómo le pareció? Una cosa inusual, ¿no? Por eso se lo pregunto, porque no es tan frecuente que un presidente se pare en un balcón del palacio. Sí, pues sí, inusual. Me sentí en campaña y yo no participé en la campaña. Entonces, pero bueno, ahí hay unos mensajes claros que espero que se interpreten bien. El que me parece muy importante es pedirle generosidad a los sectores que han tenido muchos privilegios en el país, y me pareció importante que él insistiera en que se trata de democracia en el sentido real y no de socialismo. Lo dijo muy claro. Espero que eso calme muchas reacciones negativas. Es que estamos en un gobierno que nadie nos perdona nada, ni siquiera que respiremos. Bien, pues en unos minutos tendremos más de este diálogo con la ministra de Agricultura. Y atención, porque revela que en pocas semanas inicia la compra de predios en medio del proyecto de reforma agraria. Vamos con más información. El Fondo Monetario Internacional aseguró que ve con buenos ojos las reformas presentadas por el gobierno, que según ellos reducirían las desigualdades en el país. Sin embargo, recomendó ser cautelosos con su implementación.
La jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional para Colombia asegura que el Ejecutivo tiene una agenda de una sociedad más incluyente, por lo que son objetivos positivos para el país. Es un objetivo muy importante que nosotros apoyamos y nuestra recomendación es asegurarnos de que estén muy bien focalizados, que tengan unos objetivos claros y que realmente lleguen a apoyar a los hogares y a las familias que más necesitan el apoyo del gobierno. También señala que reducir la tendencia del petróleo y el carbón, aunque es positivo, debe ser gradual. Está en línea con la trayectoria global. Hay varios países que están tratando de encontrar la forma de reducir su dependencia. El FMI está a favor de continuar con el alza de tasas de interés para reducir la inflación. Es muy importante y es una herramienta muy poderosa. Los aumentos en la tasa de política que se hicieron el año pasado están empezando a funcionar. Finalmente, preocupa al FMI la alta informalidad en el país, por lo que se deben buscar mecanismos para reducir la tasa y de esta manera se reflejaría mejor la realidad de la economía. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó hace pocos minutos detalles del texto definitivo de la ley de sometimiento a la justicia para grupos organizados ilegales que será radicado en el Congreso. Juan Carlos González con los detalles. Buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. En el Ministerio de Justicia acaban de dar ya los lineamientos, ya está el texto final de la ley de sometimiento que será presentado al Congreso de la República. Puntos importantes: aquellas bandas organizadas que ayuden a desmantelar las rutas del narcotráfico, entreguen obviamente a todos sus armas, también entregan a las personas reclutadas, entre ellos menores de edad, tendrían penas de cárcel de entre 6 a 8 años, tendrían que cumplir 4 años adicionales para poder reparar a las víctimas. También indicó que mañana será presentado ya el texto definitivo de este proyecto al Consejo Superior de Justicia Penal para que pueda ser revisado y de ahí pues presentarlo en el Congreso de la República. Desmantelamiento de la banda, reparación a las víctimas, se les sustituirá la pena ordinaria que les corresponda según la ley por una que irá entre 6 a 8 años de cárcel efectiva sin beneficios en las cárceles del Sistema Nacional y luego 4 años más de actividad restaurativa en libertad condicional. Otro de los temas importantes, hace pocos días fue radicado en el Congreso la ley, o más bien una de las reformas que será carcelaria y penitenciaria, y hoy ya el propio presidente Gustavo Petro le dio mensaje de urgencia a los congresistas para que sea tramitado en estas sesiones extraordinarias en el menor tiempo posible. Como indicamos, mañana será presentado en el Consejo Superior de Justicia Penal y luego será presentado en el Congreso de la República este proyecto de ley de sometimiento. Desde el centro de la ciudad para RTVC Noticias, Juan Carlos González, conectados 24/7. Juan Carlos, muchas gracias. Continuamos porque la exfiscal Ana Catalina Noguera sería testigo estrella del caso de corrupción en el que fiscales, abogados, altos oficiales de la policía y hasta narcotraficantes extorsionaban a personas con investigaciones judiciales. Juan Carlos Giraldo, vamos ahora con usted. Buenas noches, adelante con la información. Hola Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues en este momento continúa la audiencia en contra de esta expoderosa exfiscal Ana Catalina Noguera, quien aceptó su responsabilidad en 3 de los delitos. La Fiscalía, en medio de la audiencia de medida de aseguramiento que posiblemente la enviará en detención domiciliaria, señaló que no solamente accedió abusivamente a sistemas de información, sino que además engañó a la justicia en diferentes procesos. Indujeron en error a 2 fiscales adscritos a la unidad contra el narcotráfico. Sin su participación directa, esto no hubiese podido llegar a su resultado final. En un hecho calificado como histórico, el Tribunal Superior de Magdalena realizó una audiencia en el metaverso, en un caso en el que fueron demandados el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Las partes intervinientes fueron representadas por un personaje virtual conocido como Avatar. Para dar inicio a la audiencia inicial de que la siguiente es la audiencia que quedará en la historia y en ella este avatar o personaje virtual es la magistrada que preside la sala. Además, los otros avatares representan a las partes como la Procuraduría, demandante y demandados. No
no es posible pensar que realizar una audiencia en el metaverso signifique una violación al debido proceso y a las reglas propias de las actuaciones judiciales. Pues reitero, ya hay un reconocimiento jurídico. El novedoso método para desarrollar esta audiencia fue propuesto por la parte demandante del caso. Es el metaverso, una herramienta que ofrece una verdadera interacción entre las partes, aunque no se encuentren físicamente en ese lugar. El metaverso, para los expertos en derecho, es una herramienta que revolucionará de manera positiva los escenarios jurídicos. Esto tiene muchísima utilidad para la justicia, en casos donde sea necesario proteger a las víctimas, cuando se trate de asuntos en los que intervengan menores de edad. Esto es realmente un momento histórico. Esta audiencia es la primera que se realiza en el metaverso. Además, el despacho es considerado como uno de los más innovadores en el país y con mayor uso de las herramientas de la tecnología. Pues bien, ¿qué es el metaverso? Es un mundo virtual al cual nos conectamos utilizando una serie de dispositivos y donde podemos realizar actividades de la vida real tal cual y como la conocemos. El metaverso es tal vez la herramienta más avanzada en tecnología en materia de las redes sociales y del universo virtual, a la cual las grandes empresas como Google, Nvidia y Facebook, hoy llamada Meta, le apuestan todo. No es perfecto porque cada compañía tiene su propio metaverso o universo y hasta el momento no hay interoperabilidad entre ellas. Al metaverso podemos acceder utilizando una serie de herramientas tecnológicas y programas que nos permiten desarrollar actividades de la vida normal en un mundo virtual. En el cual la gente pueda comprar, jugar, trabajar, en pocas palabras, interactuar con otros de una manera mucho más personal. El metaverso, que podría ser el próximo salto evolutivo de Internet, es todavía un proyecto en desarrollo. Sin embargo, ya ha ganado un gran terreno en campos como los videojuegos, los negocios y las relaciones interpersonales, como en las redes sociales. En el tercer día del segundo ciclo de los diálogos con el ELN, el equipo negociador del grupo guerrillero le pidió al gobierno colombiano localizar y devolver los restos del cura Camilo Torres. John López, buenas noches. Usted tiene más detalles. Hola, muy buenas noches. La petición del ELN la hizo desde Ciudad de México el jefe negociador Pablo Beltrán en el aniversario número 57 de la muerte de quien fuera considerado como el máximo líder de esa guerrilla. Beltrán asegura que el presidente Gustavo Petro tiene la responsabilidad de devolver los restos de Camilo Torres. Hoy se cumplen 57 años de la muerte de Camilo Torres, el sacerdote que se unió a las filas de la guerrilla del ELN en 1965, convirtiéndose en uno de sus máximos líderes. Por eso, desde México, el equipo negociador del ELN pidió sean devueltos sus restos. Hoy, 57 años después, su cadáver sigue desaparecido por el Estado colombiano, que se ha negado a entregarlo a la clase popular. Camilo Torres fue dado de baja en San Vicente de Chucurí, Santander, en medio de combates con uniformados de la 5ª Brigada del Ejército. Después de su muerte, según el ELN, su cuerpo fue escondido por los militares sin que se sepa a la fecha su paradero. El gobierno del presidente Petro también tiene esta responsabilidad, por lo que le emplazamos con respeto para que devuelva a Camilo al pueblo. En 2016, cuando se negociaba la paz con ese grupo guerrillero, el entonces presidente Juan Manuel Santos pidió al ejército colombiano localizar los restos de Camilo Torres sin obtener resultados positivos. Según algunos historiadores, los restos de Camilo Torres podrían estar en Bucaramanga, Santander. Y mientras avanza el segundo ciclo de los diálogos con el ELN en México, con la participación de la sociedad como tema clave de las conversaciones, el comisionado de paz mantiene una agenda con grupos armados de las regiones de Colombia. Estos son los avances del proyecto de paz total. Desde Ciudad de México, el equipo negociador del gobierno explica cómo va a participar la sociedad colombiana en la construcción de la paz en los territorios. Buscando las transformaciones que garanticen acabar con una confrontación militar que ha durado ya
cerca de 6 décadas entre el ELN y el Estado colombiano. Mientras el segundo ciclo avanza en México, en Colombia continúan los acercamientos con las estructuras criminales para alcanzar la llamada paz urbana. En Buenaventura, los diálogos se centran con los chotas y los espartanos. A través de sus dos facilitadores, los grupos armados chotas y espartanos reiteraron su voluntad de seguir construyendo la paz urbana. Desde Quibdó reportan acercamientos con los mexicanos, los RPS y la banda denominada Los Locos Jam. Se ha mantenido el compromiso de parar la violencia armada y respetar la vida. En Medellín, los grupos criminales que según expertos harían parte de la llamada Oficina de Envigado también muestran voluntad de diálogo. Las 12 estructuras manifestaron su disposición de pasar de la fase de exploración y acercamientos a una fase dialógica. Según el gobierno nacional, en las próximas semanas iniciará la fase de conversaciones sociojurídicas en estos territorios. Continuamos con más noticias. El gobierno nacional aprobó la implementación de un programa de transición hacia la renta ciudadana que garantizará un ingreso de hasta 500.000 pesos mensuales a hogares en situación de pobreza extrema. Luisa Barberi, buenas noches. Cuéntenos cuándo iniciará el pago y cuántos son los beneficiados. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. El pago iniciará desde el mes de abril y será cada 2 meses, por lo que el gobierno nacional ha dicho que podría significar que una familia al momento del pago reciba hasta 1 millón de pesos. Serán cerca de 3 millones de hogares beneficiados en más de 400 municipios del país. Son 2,9 millones de hogares SISBEN 4 y alrededor de 113.000 hogares de comunidades indígenas beneficiados. De estos hogares, más de 1,6 millones están clasificados en los grupos equivalentes a situación de pobreza extrema y alrededor de 1,2 millones de hogares en pobreza moderada. Estamos hablando ya de un ingreso para los que están en extrema pobreza de 500.000 pesos, que fue la apuesta que se hizo desde diciembre, que vamos a llegar a todos los municipios, a más de 450 municipios basados en los mapas de hambre. Además, incluimos allí los municipios PEDET. De acuerdo al gobierno, se asignarán mayores montos a los hogares ubicados en 466 municipios de Colombia con prevalencia alta de desnutrición infantil y pobreza multidimensional. Allí se buscará privilegiar a madres cabeza de hogar con niños y niñas menores de 6 años. Estamos hablando que eran millones de personas las que estaban recibiendo un beneficio, pero un beneficio por demás insuficiente. Aquí esto va a cambiar por completo. Para definir los montos de la transferencia a los hogares, la entidad tendrá en cuenta la clasificación dada por la encuesta SISBEN 4 y en los próximos días, a través de los canales oficiales de Prosperidad Social, se darán a conocer los detalles para los pagos a las familias. El gobierno tiene lista la primera compra de predios en medio de la reforma agraria. La ministra de Agricultura explicó que no serían solo los predios vendidos por Fedegan. El gobierno está dispuesto a pagar por esos predios incluso más de lo que indica la valorización catastral. Pues el proceso de verificación ha sido cuidadoso para evitar tierras con líos con el paramilitarismo o los grupos ilegales. La ministra habló con nuestro director Jairo Patiño. ¿Esa compra de tierras en qué región va a ocurrir y más o menos en qué plazo, ministra? Pues la idea es hacer efectivo primero el acuerdo con Fedegan. Ahí la decisión eran 3 millones de hectáreas, lo que dice el punto 1 de La Habana, pero además se definió hace ya un tiempo que sería en lo que el presidente ha dicho, o sea, las tierras muy productivas, muy subutilizadas, y esas están fundamentalmente en la región Caribe y en el Magdalena Medio. Hasta el momento hemos recibido de los ganaderos más de 270.000 hectáreas, pero en este momento la verdad es que muy pocas clasifican. Entonces, ¿por qué, ministra? Porque están en otras regiones, están por ejemplo en los llanos orientales, donde evidentemente ahí no es fácil hacer una reforma agraria, las tierras son muy costosas para ponerlas a producir, y el resto en esas zonas. El resto tenemos más ofertas, y en total tenemos unas ofertas de 1.700.000 que están siendo analizadas, pero muchas de ellas no clasifican. Entonces, pero sí tenemos unas fuera de la propuesta de Fedegan que ya podemos empezar a comprar y entregar a campesinos y hacer proyectos productivos. Acuérdense que esto no es solo tierra. Pues ustedes compran esas tierras y ¿cómo le llega a la gente? Ya al campesino, ¿cómo le va a llegar? Pues mire, una vez que se compra la tierra, se analiza cuál es la población que sería dispuesta de campesinos, o sea, tienen que ser usuarios de reforma agraria. Acuérdense que tenemos un mecanismo por WhatsApp que la gente puede entrar a decir cuánta tierra
tierra, quiénes quieren demandar tierra y quiénes quieren ofrecer. Tenemos en este momento una cosa muy clara, la gran demanda por tierra está en la región Caribe. Pero entonces definitivamente no hay nada gratis en estos procesos para la gente. Solamente la gente que no tiene ingresos suficientes, que eso habrá mucho campesino que realmente no tiene el nivel mínimo, ¿sí?, que se necesita para empezar a cobrar. A esa gente no se le cobra, pero los que ya tengan algo, sí van a pagar algo por la tierra, eso lo estamos definiendo, pero habrá crédito de largo plazo con tasas de interés muy bajas. Bueno, ministra, ¿y la plata para financiar este gran proyecto ya está? ¿Dónde está el Ministerio de Hacienda? ¿Qué le ha dicho usted? Pues mire, a nosotros el presidente nos ha dado el mandato de que... Usted sabe que a nosotros nos adicionaron el presupuesto de una manera muy impresionante. Primero nos dieron 2 billones adicionales, lo cual convierte al ministerio en el ganador en términos de recursos adicionales. Arrancamos con 4 billones. Ahora, hemos hablado con Hacienda y tenemos los recursos, pero se van a ir, nos los va a ir dando en la medida en que vamos ejecutando. Es que esto no es tan fácil. Nosotros no nos podemos equivocar. Esto es muy importante que el país lo sepa. A mí, se lo he dicho en todos los tonos, yo sé que a diferencia del presidente que sí tiene mucho afán que compremos, yo lo que he dicho a mí no me trasnocha eso. A mí lo que me preocupa es hacerlo muy bien. Fedegan, ¿y quién más? Entonces, ¿cuál sería el otro oferente? No, pues mire, es que hay cantidad de oferentes. Por ejemplo, le voy a contar. Tengo 60.000 hectáreas en la región Caribe, que es donde está concentrada la demanda. Ajá. De esas 60.000, solo el 20-25% son de Fedegan. El resto son de distinta gente que ha venido ofreciendo. Pero ahí tenemos que ser muy cuidadosos de que sean productivas, de que no tengan problemas en su compra, que no vengan de conflictos de tierra, que no sean tierra que haya estado en los procesos de restitución. ¿Cómo está haciendo eso, ministra? Esa verificación del historial del predio, ¿cómo la están haciendo? Mira, son equipos de trabajo serios. Primero, tiene que pasar por los mapas de la unidad de restitución. Ahí están los mapas donde hubo los conflictos con los paramilitares. Si esa tierra está ahí, puede ser buenísima, pero no hay forma. ¿Y los precios de compra de parte del gobierno ya están definidos? ¿Ese mecanismo ya se definió? ¿La gente va a quedar conforme con lo que le paguen por ese terreno? ¿Alguien puede decidir? Sí, la gente no va a vender si no está conforme con el precio. Como le digo, las primeras compras van a empezar muy pronto. Ya hemos hecho toda esta investigación de qué tierras realmente cumplen con los requisitos. Ahí tenemos un pequeño grupo todavía, no me atrevo a dar la cifra definitiva, pero sí vamos a empezar a comprar ya. Y esa compra, ahí claramente se define el precio por el catastro. ¿Sí? Y ahí empieza la negociación con los dueños de la tierra. Acuérdense que aquí hay un estímulo, y es que el catastro multipropósito va a acercar el precio de la tierra rural al valor comercial. Okay. Acuérdense que hoy eso está muy subestimado y ahí va a haber un aumento muy significativo de impuestos. O sea, va a ser atractivo para la gente entregar. Para quienes no pueden volver productiva su tierra, obviamente la alternativa de venderle al gobierno es una alternativa positiva. Y el presidente del gremio ganadero reaccionó a lo que dijo la ministra en RTVC Noticias. Aseguró que desde Fedegan no serán intermediarios de las compras de predios. El presidente de la Federación de Ganaderos aseguró que aunque tenían muchas hectáreas para ofrecer al gobierno y que están en diferentes regiones del país, buscan identificar cuáles son las tierras óptimas para el proceso de compra. Porque es que el gobierno no se puede olvidar de algo. Nosotros simplemente somos un apoyo, un facilitador, un promotor de la idea. Quien tiene que hacer la tarea es el gobierno. Desde México, donde participa en la mesa de diálogo con el ELN, la FORI dijo que no buscan ser intermediarios de la iniciativa. No somos intermediarios para que se adquieran tierras por parte del gobierno. No somos, no podemos ser, pero hay algo más. Tampoco queremos, porque eso se presta a todo tipo de interpretaciones que no quisiera verme comprometido con ese tipo de dinámicas. Mencionó que solo en el Magdalena Medio y el Caribe tienen identificadas un poco más de 31.000 hectáreas. En Ciudad Bolívar, Antioquia, fueron hallados 3 cuerpos de recolectores de café. Es la segunda masacre en esta zona durante el año. El caso está siendo investigado por la Fiscalía. A las 8 de la noche de ayer llegaron varios hombres armados a la finca Aguas Frías en Ciudad Bolívar, suroriente de Antioquia. Con la Gobernación de Antioquia estamos trabajando unidos para poder verificar la identidad de estas personas. Hasta el momento, 1 ha sido identificado, los otros 2 estamos trabajando para hacerlo.
Al parecer, las víctimas habrían sido asesinadas con una mini Uzi. Entre los cuerpos habría un hombre de 50 años de edad. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana 004 del 2022, en la cual señala que el escenario de riesgo está determinado por el control social y territorial de grupos armados ilegales que tienen como propósito principal el desarrollo de las diferentes economías ilegales. Las autoridades no descartan que el motivo del triple homicidio esté relacionado con el microtráfico. Esta es la cuarta masacre en Antioquia y la segunda en este municipio del departamento durante el 2023. La comunidad de Anorí en Antioquia denuncia la aparición de varios grafitis alusivos al ELN en cerca de 20 casas del municipio. Los habitantes piden apoyo de las autoridades. Más noticias en el siguiente Panorama Nacional. Un fuerte temblor ocurrió hoy en el país con epicentro en Los Santos, Santander. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,2 y la profundidad fue de 150 kilómetros. No hubo daños en ninguna estructura según las autoridades. Invías informó que habrá paso intermitente en la vía Cali-Lobo Guerrero con el objetivo de evitar el represamiento de vehículos. La entidad sugiere utilizar las vías alternas para disminuir la congestión. Autoridades indígenas del Cauca denuncian que el pasado 11 de febrero la estructura Jaime Martínez secuestró a Sandro Leonel Camayo del resguardo Las Delicias en Buenos Aires, de quien hasta el momento se desconoce el paradero. Las autoridades de Pereira investigan la muerte de una mujer de 38 años que fue hallada en la vía Armenia durante el fin de semana. Al parecer, la víctima habría sido lanzada desde un carro. En las últimas horas, falleció por la gravedad de las heridas. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Pues, ¿cómo les parece que Deportes Tolima y Millonarios sí van a jugar el partido correspondiente por la cuarta fecha? Así lo dio a conocer la DIMAYOR, pues el ente señala que este partido entonces tendría cabida para el día 29 de marzo a las 8 de la noche, también en la misma ciudad, allí en la capital musical de Colombia. En la resolución que hace parte de la determinación del comité disciplinario que este miércoles decidió cerrar y archivar el expediente, pues no hay una infracción al artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación, que constituye infracciones sancionables con derrota o por retirada o renuncia. Los hechos siguen siendo materia de investigación y este jueves se dará a conocer una nueva resolución del comité. Por lo pronto, entonces, sí habrá partido, como les decía, para el 29 de marzo a las 8 de la noche. Y seguimos en modo Champions League porque hoy se disputaron otros dos duelos por los partidos de ida de los octavos de final de este certamen. Por un lado, el Borussia Dortmund pudo vencer en su casa con estadio lleno y por otro lado, el Benfica también lo hizo, pero en suelo belga. Aquí los goles en la voz de Paula Fresneda. El partido terminó con altercados. Mientras tanto, en Bélgica, el Benfica sacó ventaja como visitante. Joao Mario de penal al minuto 51 puso arriba a los lusos. La próxima semana, el martes específicamente, vuelven los partidos de ida de la Champions. Liverpool recibe a Real Madrid en Anfield Road y Frankfurt recibe en Alemania al Napoli de Italia. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Yo les tengo una cosa que me tiene feliz y es que se confirmó que La Bichota, Karol G y Shakira van a hacer una colaboración juntas. ¿Se imaginan ustedes esa bomba? Dos mujeres empoderadas, artistas del momento, colombianas. No sabemos de qué va la canción, sabemos que quizá, posiblemente, el título tiene las iniciales TQG. Algunos dicen que significa te quedé grande, ellas no han dicho nada, así que hagan sus apuestas. Y también tenemos más noticias del mundo de la cultura con Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Murió a los 83 años la actriz estadounidense Raquel Welch, ícono de la época dorada de Hollywood. Actuó en más de 30 películas. Entre las más recordadas se encuentra Un Millón de Años BC. Welch ganó en 1974 un Globo de Oro por su interpretación en Los Tres Mosqueteros. Además fue incluida en la lista de los 100 actores más codiciados en la historia del cine. ¿Fuera usted el sheriff?
le pegaría. La gente aún necesita ayuda, papá. Mañana se estrena en salas de cine del país la película Ant-Man y la avispa Quantumania, filme que da inicio a la etapa 5 del universo cinematográfico, que en esta producción introduce al nuevo gran villano de Marvel. ¿Dónde estamos? La historia traslada a los personajes a un escenario extraño y desconocido dentro del mundo cuántico, un relato que viene acompañado de tecnología de punta que permita al público vivir una experiencia con énfasis en el sonido y la imagen. La Orquesta Filarmónica de Medellín inicia la celebración de sus 40 años con 2 conciertos. Entre el repertorio se encuentra la música de Beethoven, Stravinsky, Wagner y Tchaikovsky. Además contará con una pieza musical contemporánea del costarricense Carlos Castro. Los conciertos tendrán lugar el próximo 18 y 25 de febrero. $878 cerró el precio del dólar, lo que representó un incremento de 82 pesos. A $1.76 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 8.000 pesos y llegó a 2.095.000 pesos. 7,5% creció la economía colombiana en 2022 y para el cuarto trimestre fue de 2,9%, impulsado por sectores como industria, entretenimiento y comercio, según informó el DANE. 72% de las viviendas comercializadas en el país en los últimos 12 meses fueron de interés social. Además, en enero de 2023, 12.920 viviendas iniciaron proceso de construcción. Mientras estrenaban las puertas anticolados, una cámara de RTVC Noticias evidenció que no funcionan para el objetivo propuesto. Nos paramos en una estación sobre la Caracas y en 15 minutos se colaron 12 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 personas se colaron en 15 minutos en la misma estación de Transmilenio, donde esta mañana estuvo el gerente y su equipo oficializando la instalación de puertas anticolados como estrategia para brindar seguridad y evitar pérdidas para el sistema. Nueva generación de puertas automáticas para nuestras estaciones, en donde nosotros hemos mejorado diferentes aspectos de las mismas, iniciando por un tema de infraestructura. Son puertas más robustas. Esto es lo que ocurre cuando las personas tratan de ingresar al sistema sin pagar el pasaje. Se cuelan. Además, según Transmilenio, son 11.000 millones de pesos las pérdidas semanales. Lo que acabamos de observar es que no sirve en un 100% la estrategia de las puertas anticolados. En estas imágenes se observa que hasta se saltan las bardas grises, una de las estrategias que tampoco les funcionó en el 2018. Este otro joven, con silla en mano, ni siquiera tiene la necesidad de forzar las puertas, pues ellas se abren solas y él ingresa. Las puertas de estas 6 estaciones tuvieron un costo de 52.000 millones de pesos y faltan las estaciones de otras troncales como Américas y Eje Ambiental. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra exfuncionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Al parecer, habrían firmado varios contratos de prestación de servicios en los que se pagaron valores diferentes a los establecidos. Más hechos del día en un minuto. La Fiscalía ocupó 22 bienes en Urabá del denominado Fondo de Guerra del Clan del Golfo. Las propiedades fueron avaluadas en más de 100.000 millones de pesos y fue posible llegar a ellas luego de la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Se desconoce el paradero del sargento Olivey Danilo Bravo, secuestrado en Arauca. La institución responsabilizó al ELN por la seguridad e integridad física del suboficial. La jueza 41 de conocimiento suspendió la audiencia de preclusión en el caso del expresidente y ex senador Álvaro Uribe por presunta compra de testigos y fraude procesal ante las amenazas contra el abogado Miguel Ángel del Río. Esta diligencia quedó reprogramada para el 20 de febrero. Fue capturado Néstor Mosquera Arboleda, alias El Gordo, señalado de pagarle 8 millones de pesos al comandante de policía de Chocó a cambio de información de operativos contra la minería. Paralelamente, fueron afectados con fines de extinción de dominio 52 bienes que estarían al servicio de la organización.
Los niños son la otra cara de la tragedia por el terremoto en Turquía y Siria. Según UNICEF, más de 7 millones de niños y niñas han sido afectados. En su mayoría han quedado huérfanos. Hannah fue la única sobreviviente de su familia. Ella fue rescatada 33 horas después del terremoto en la localidad de Harim, cerca de la frontera con Turquía. Sus primos y yo fuimos al edificio con un equipo de protección civil para rescatarla a ella y a su familia. Solo logramos recuperarla y el cuerpo de su padre. Ella permanece en un hospital del noroeste de Siria con algunas heridas en su rostro y con su brazo enyesado tras una cirugía. Estaba deshidratada, su estado es estable, pero corre el riesgo de que haya que amputarle un brazo. Hannah pregunta a diario por su familia, pero su tío ha optado por no decirle lo que sucedió por temor a que su salud empeore. Le dijimos que ha resultado herido como ella y que se quedó en una habitación diferente. Por la misma situación pasa Arslan Berry, de 3 años, a quien lo rescataron 40 horas después del terremoto. El niño ha quedado huérfano, perdió a sus padres y hermanos, perdió a toda su familia en la ciudad de Harim. Por su parte, la ayuda humanitaria sigue llegando. En las últimas horas salió un avión desde Estados Unidos. Y llegamos a oportunidades, atentos porque hay becas para estudiar diplomados en el exterior. Y aquí le contamos cómo inscribirse, así que tome nota. En oportunidades de diplomados en el exterior, vaya a la página web.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres. Lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de 21 y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7 sobre 5 y contar preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia profesional. Atentos, el programa está dirigido para profesionales que se desempeñen en áreas como ingeniería, ciencias sociales o áreas afines. Tenga presente que la beca es del 100% y es en modalidad virtual. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 21 de agosto de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y ahora vamos con un poco de fútbol europeo, porque para la Premier League ya no hay un candidato para ser el campeón, sino que hay 2 para la temporada del 2022-2023. Por lo pronto, en España, el Real Madrid ganó y goleó. Aquí, más goles por el mundo. Pero antes del cierre del primer tiempo decretaron penal en una jugada dudosa para los locales. Arsenal, por intermedio de Bukayo Saka, al minuto 42 empataba el duelo. Benzema dijo presente con doblete de penal al minuto 31 y al cierre del primer tiempo. Y el tenista colombiano Nicolás Barrientos se logró clasificar a los cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires en el cuadro de dobles con el uruguayo Nicolás Bear. Y con esta información nosotros hacemos un recorrido por el resumen deportivo del día. Tadej Pogačar ganó la primera etapa de la Vuelta a Andalucía, que ustedes disfrutan en la pantalla de Señal Colombia. A 12.4 kilómetros de meta, el doble campeón del Tour de Francia atacó y el colombiano Santiago Buitrago se puso a rueda. Sin embargo, el esloveno contraatacó y se escapó en solitario. Tuvo 4 corredores persiguiéndolo, pero aún con Buitrago, Mikel Landa y Rodríguez tratando de alcanzarlo, no llegaron. Pogačar no solo se adjudicó la etapa, también el liderato, mientras que Buitrago fue cuarto. Este jueves, la segunda etapa desde las 8 de la mañana en esta pantalla. La selección Colombia femenina hizo su debut en la Women Revelations Cup en México, con empate ante Costa Rica. El primer gol fue de las Ticas, con Priscila Chinchilla como protagonista tras aprovechar un error de Yorelín Carabalí y la portera Caterín Tapia al cierre del primer tiempo. En el complemento, Colombia mejoró y tras un centro de Catalina Usme, Lixi Rodríguez no pudo evitar tener contacto con el balón y anotó en propia puerta. El sábado tendrán su segundo reto ante Nigeria. Sobre las 11 de la noche de Colombia, el squashista Miguel Ángel Rodríguez buscará su pase a las semifinales del abierto de esa disciplina que se disputa en Calgary, Canadá. El bogotano se mide al francés Auguste Dusor.
vacaciones porque volvimos de vacaciones. ¿Pero cuáles vacaciones si no fuimos a ninguna parte? Ay, yo sé, amiga, es que la vida toda está súper cara, pero mire, ¿qué tal si planeamos con tiempito, ahorramos, hacemos una rifa, una natillera o algo y nos vamos de viaje usted y yo? Bueno, hágale. ¿Por dónde le gustaría empezar? Pues ya que me antojo, porque no vamos a la tierra de Gardelito. ¿Uruguay? Oigan, hasta montañera, Argentina, mija, Argentina. Yo sé, pero es que Gardel no nació en Argentina, nació en Uruguay y se nacionalizó en Argentina. ¿Y usted en qué TikTok vio eso, mija? No. Vea, Gardel nació en Toulouse, Francia, en 1890 y como a los 3 añitos la mamá se lo llevó para Argentina. Que no, amor, que no. Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay, en 1887 y a los 6 años los papás se los llevaron para Buenos Aires. Ay, óigala, pues ya dijo. No, vea. ¿Cómo sería que el señor lo registraron como Charles Romuald Gardel? Pero pues ya luego vino por acá donde no se nos da tan bien el francés y lo colocaron Carlos Gardel. Que no, vea, le voy a explicar. Gardel estuvo indocumentado hasta 1920 y viviendo en Buenos Aires. Ese año el gobierno emitió una amnistía para que todos los que estaban como él se pudieran registrar. Hace poco un coleccionista confesó que tenía esa primera cédula con la que se registró y esa cédula dice Tacuarembó, Uruguay. Entonces solo porque lo dicen en la cédula, ¿usted ya cree que es verdad? Pues claro, la cédula es un documento legal. Su cédula dice que usted mide 1,68, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto mide de verdad? 1,64. Ah, no le digo, qué berraca tan terca. Pero estamos de acuerdo en que Gardel se nacionalizó como argentino en 1923, ¿cierto? Sí, en eso sí. Y en que es uno de los más importantes del tango, ¿cierto? En eso también. Bueno, entonces volvamos al punto. Empezamos en Argentina, la tierra del tango y de Gardel. ¿Qué hacemos en Argentina? Pues comer choripán. ¿Y ya? ¿No más? ¿Y para qué más? Usted ha comido choripán. Es que usted come choripán y ya no necesita más nada en esta vida. Ay, no, yo no voy a ir hasta Argentina por un chorizo metido en un pan y ya. Pero usted, ¿qué está diciendo, Laura María? Por Dios, el choripán no es un pan metido entre un chorizo y ya. Empecemos porque lo hacen con carne de vaquitas de la pampa. ¿Usted sabe eso qué quiere decir? No. Pues que son vaquitas felices, vaquitas que viven en la pampa, eso es planito, grande, maravilloso, no tienen que subir lomas, entonces la carne es más suavecita, marmoleada. Además, el choripán argentino lo aderezan con un chimichurri muy rico, no como ese cilantro picado que le dan a usted las tías, no. El chimichurri argentino tiene mucho sabor, tiene orégano, ajo y cebolla en polvo, ají en polvo, vinagre y aceite de oliva. Cosa más rica. Está bien, me convenció. Vamos a Argentina a escuchar tangos de Gardel y a comer choripán. Y tocan un carrito de comida callejera. Usted no se me va a poner de refinada, que la gracia del choripán es que la gente se lo come en medio del jornal o en la calle. Bueno, pero se me hace que esta vez nos quedaron muchas cosas por hablar y por visitar. A Argentina nos va a tocar volver, que es un soplo de la vida. Qué pena con la gente usted con esos apuntes tan ingeniosos. Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M. Y esto es Cantar con la boca llena. Por un choripán, Daniela, ¿qué le parece? Vamos, me parece espectacular. Bueno, y hasta aquí termina nuestra emisión central de RTVC Noticias, pero no sin antes decirle, Mateo, que me encanta que haya vuelto a cantar con la boca llena. Estaba extrañando mucho esa sección, ¿cierto? Bueno, pues entonces los invitamos a ustedes a seguir conectados con nuestras historias también a través de las redes sociales. Y bueno, mañana los invitamos a que nos acompañen también en nuestras emisiones, en nuestros avances informativos y por supuesto en nuestra emisión central. Así que nos vemos, señores, mañana. Gracias por acompañarnos. RTVC Noticias, emisión central.